Hola, hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? Ay, pues bendito sea Dios por un día más de vida. Bendito sea Dios por su misericordia, por su gracia y por su favor que nos alcanza un día más. Hoy es un día lluvioso, la lluvia es bendición. Agradecemos a Dios por la lluvia y por todo lo que Él hace en nuestra vida, porque Él es perfecto, ¿verdad? Y pues vamos a comenzar el capítulo 6 de Jueces. Y la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros y dándonos el entendimiento a lo que Él nos revele aquí en su bendita palabra, para que nosotros la pongamos en práctica en nuestro diario vivir, porque vamos a entender que guardar su palabra no es guardarla, no, es ponerla por obra, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar capítulo 6 de Jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Fíjense, ¿hasta dónde llegaron? A andar viviendo en cuevas y cavernas cuando ellos podrían ser los dueños, o sea, eran los dueños de todo, pero por su desobediencia, por no hacer las cosas como Dios les había mandado, ahora estaban en esta situación. Los madianitas eran descendientes de la segunda esposa de Abraham, Cetura. Y esta nación, los madianitas, siempre habían estado en conflicto con Israel, ¿sí? Entonces aquí nos dice cómo por causa de los madianitas, los israelitas vivían prácticamente escondidos, o sea, no tenían la libertad de vivir como debían en sus casas, en sus tiendas, ¿verdad? Ahí. Pero bueno, eso fue por la desobediencia, porque no hicieron las cosas como Dios les había mandado. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. O sea que se quedaban prácticamente con todo lo que Israel tenía. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Fíjense, clamaron a Jehová. Esto nos enseña a nosotros que no tenemos que esperar hasta estar puede ser hasta el extremo de la cuerda, o sea, ya hasta que ya no podamos más. No tenemos que esperar para clamar a Dios, para volvernos a Dios, hasta que ya no hayamos la puerta, la solución. No, nosotros debemos de buscar a Dios todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque si buscamos a Dios todos los días, Él nos va a estar guiando. Nos va a estar guiando, y esto nos previene, ¿sí?, de estar en situaciones difíciles. Sabemos que en la vida tenemos situaciones difíciles, problemas, necesidades, porque eso es la vida también, es parte de ello. Pero cuando Dios nos guía, todo es menos pesado. Entonces no esperemos a estar en el extremo de un conflicto, de un problema, y hasta que no podamos más para ir a buscar a Dios. No, hay que buscarlo todos los días, y nos vamos a evitar muchas cosas, de verdad, ¿verdad? Ok, dice,
cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo así: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. O sea, el ángel, este hombre, este profeta que el Señor envió les estaba recordando. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que hizo el Señor? Y no obedecieron. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjense, Gedeón estaba trillando el trigo, ¿verdad? Es cuando se sacudía el trigo para separar lo inservible del trigo, y el trigo se sacudía. Entonces, esto se acostumbraba a hacer en lo alto de una colina porque así el aire se llevaba lo que era supuestamente la cascarita, la barcia, ¿verdad? Se la llevaba, pero Gedeón, bien vivo, hizo algo así como abajo de su granero, como un hoyo, y él se metía ahí a trillar. ¿Por qué? Porque se ocultaba para que no vieran los madianitas, o sea, para que no vieran los ladronzuelos y no vinieran a robarle lo que él estaba, pues, prácticamente acumulando para su familia. Y hasta ahí llegó el ángel de Jehová. Y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ay, wow, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que el Señor se dirija hacia nosotros. Ay, ay, ay. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ay, de veras le contestó así Gedeón. ¿Se imaginan? El ángel está diciendo: Jehová está contigo. Y luego Gedeón le dice: ¿y si Él está con nosotros, por qué nos pasa todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Fíjense, Gedeón le estaba preguntando al ángel acerca de todos esos problemas que estaban pasando, ¿verdad? Prácticamente como diciendo: Dios nos ha abandonado. ¿Por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿No se nos hace eso como conocido? ¿Cuántas veces, quizá no lo hemos hecho nosotros, pero quizá hemos escuchado otros, o bueno, como sea? ¿Cuántas veces, estando en una situación difícil, estando en un problema, en una aflicción, en una necesidad, lo que sea, no clamamos a Dios, pero de alguna manera como reclamándole: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué permites esto? No, Dios siempre está con nosotros. Es muy fácil echarle la responsabilidad de lo que nos está pasando a Dios o a otros. Pero también es muy fácil deslizarnos, no sé cómo se dice, o sea, quitarnos de la responsabilidad de aquello que quizá nosotros nos equivocamos, hicimos mal, y por eso estamos en esa consecuencia. A veces la culpa no es de Dios, nunca es la culpa de Dios. Dios siempre quiere nuestro bien. Pero a veces creemos que Él nos ha dejado, que esto, que por qué permite. No, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Somos nosotros mismos a veces que cargamos con consecuencias por nuestras malas decisiones, por nuestra desobediencia,
o quizá por los errores de otros. Pero ¿por qué los errores de otros? Porque quizá esos otros también no están en la guianza del Señor. Entonces, vamos a meter aquí eso de que nuestros errores no solo nos afectan a nosotros, sino también a los que nos rodean. Entonces aquí Gedeón está diciéndole al ángel, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? O sea, no era responsabilidad de Dios. El pueblo de Israel desobedeció a Dios. Por eso estaban pasando por todo eso. Y a veces a nosotros nos pasa por desobedecer, por no acatar la voluntad de Dios, por querer hacer las cosas a nuestra manera, por ir más allá de lo que no debemos, cargamos con consecuencias. Y no es responsabilidad de otros ni de Dios. Es nuestra responsabilidad. Entonces tenemos que echarle coco a veces. ¿Por qué estoy así? ¿Qué hice mal? Hay que ponernos a reflexionar. Porque a veces no todo lo que pasamos es por los demás. También tenemos que ver en eso. Bueno, seguimos. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, el Señor Gedeón le estaba diciendo eso y el Señor le está diciendo, yo te estoy enviando. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. O sea, Gedeón estaba mirando sus limitaciones, pero el Señor no. Cuando Dios nos dice o nos encarga para que hagamos algo, quizá nosotros veamos nuestras limitaciones y nos sentamos incapaces, pero si Él nos escoge es porque Él sabe que podemos con esa tarea. Y aparte, si Él nos está dando esa tarea, nos garantiza que Él está con nosotros. ¿Y qué más con eso? ¿Verdad? Dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne, y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. O sea, Gedeón le estaba pidiendo como una prueba, ¿verdad? Y el Señor hizo que saliera fuego de la peña. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Porque recuerden que ya Israel sabía que el que viera cara a cara a Dios no viviría. Y él tenía miedo porque pensó que había visto cara a cara al Señor, pero aquí el ángel le dice, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado.
Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerubbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Fíjense, Dios probó la fe y el compromiso de Gedeón, pidiéndole que fuera a derribar el altar de Baal y la imagen de acera que tenían, ¿verdad? Porque el Señor no aprueba la idolatría. Entonces lo hizo, ¿verdad? Y lo querían matar. Incluso había israelitas ahí queriendo, involucrados ahí en los que estaban queriendo matar a Gedeón. Fíjense hasta dónde había llegado la inmoralidad de Israel. Ya estaban también defendiendo a un Dios ajeno, a un altar que no era de su Dios, el único Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, el mismo pueblo de Israel, algunos de ellos ya estaban mal. Entonces, aquí esto nos enseña a nosotros que muchas veces cuando empieza a hacer algo alguien que el Señor escogió, puede ser criticado, puede ser abuchado, lo que sea, pero no sabemos por qué lo está haciendo. Dios dirige a las personas, Dios escoge. Y también nosotros mismos, cuando empezamos a hacer algo para el Señor, podemos ser criticados, abucheados, lo que sea. Pero hay que seguir adelante porque el Señor está con nosotros. Y aquí vemos cómo el pueblo de Israel ya estaba inmoral totalmente, porque estaba defendiendo la idolatría. Dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Fíjense. Ya el Señor le había dicho, ve y hazlo, yo estaré contigo. Hombre valiente, fuerte, esforzado. O sea, el Señor ya le había dicho, ya le había probado que era Él el que se lo mandaba cuando sacó fuego de la piedra. Y Gedeón todavía pedía más pruebas, más confirmaciones, ¿verdad? Pues quizá tenía miedo, quizá no sé por qué pediría más pruebas, quizá dudaba. Él pedía confirmación tras confirmación, ¿verdad? Pero nosotros tenemos aquí
la palabra de Dios y podemos orar para que el Señor nos dé sus confirmaciones, ¿sí? Gedeón no tenía la palabra, ¿verdad? Pero nosotros sí. Entonces, si tú quieres confirmaciones, si tú quieres guianza, si tú quieres estar seguro de que vas bien, lee la palabra y ora al Señor. Esta es nuestra mejor seguridad de que vamos encaminados y guiados por nuestro Señor. Entonces, pues aquí termina el capítulo 6 y seguimos mañana con el capítulo 7. Y recuerda, tú miras tus limitaciones, otros miran nuestras limitaciones, pero el Señor no. Si el Señor te escoge y te delega a hacer algo, adelante, porque Él está contigo. Por algo te lo está dando. Vamos a seguir adelante confiando en el Señor, porque Él es poderoso. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente día y recuerden, sonrían, que tu sonrisa puede cambiar el panorama de alguien. Puedes hacer que el día brille para otra persona. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Bye.